Arratsaldeon, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta tarde de martes 12 de septiembre. Queremos acompañarles en este recorrido por la actualidad, segunda parte de nuestros informativos. ¿Qué tal están? Espero que muy bien. Haya comenzado casi esta semanita, bueno, ya es el segundo día, y con pues esas lluvias, esas tormentas que pues nos mantiene un poco en jaque en vilo, porque bueno, pues ayer caía aquí chuzos de punta, con los truenos que incluso casi oíamos en directo. Hoy, por ejemplo, ratos de sol, parece que también se avecina tormenta. Bueno, pues lo que tiene, esto es el todavía verano, recuerdo que no hemos cambiado de estación, verano Euskaldun, verano en Euskadi, que es lo mismo, nos tenemos que poner las botas catiuscas, que luego poner sandalias o tirantes, porque nos morimos de calor, que por las noches, madre mía, la calor que hace, como diría aquel. Bueno, vamos a contarles muchas cosas, vamos a tener también a muchos invitados e invitadas, a colaboradores. Vamos a tener pues este ratito tan agradable con todos ustedes, con actualidad e información y también con muchos contenidos. Empezando además por imágenes de una detención, la Policía Nacional que a través de Twitter ahora es X, no sé, han cambiado como de nombre, yo no me aclaro ya con estas cosas, que la verdad es que soy un poco zote, pero bueno, sí que la Policía Nacional nos ha enviado este vídeo, imágenes de este detenido por agredir sexualmente a una reportera mientras estaba realizando un directo de televisión. Desde hace muy poquito, en Madrid, ha sido en la Comunidad de Madrid. Y la verdad es que ya bastante duros estar trabajando, los nervios de un directo y demás, y que alguien, te agreda, en este caso me imagino que con alguna gesto soez y menoscabando la libertad de una individual, de una persona. Me da igual que sea mujer u hombre, o sea, esto evidentemente es denunciable y afortunadamente se ha detenido a este personaje que no tendría otra cosa mejor que hacer. Se le parece que es joven, pues esperemos que esté un tiempo a la sombra, claro que sí. Nuestra solidaridad a la compañera, que bastante, como decimos, no todos los trabajos son duros, pero que es que la gente no entiende que nos ha pasado también aquí a las compañeras y compañeros de estar trabajando, sea conexión en directo, sea un reportaje, y de repente, sin venir a cuento, y luego con conocimiento de causa, pues tirarte un vaso, un cachí de calimocho en la cabeza, o tirarte globos de agua, no sé si les parece que es gracioso, pero nada más lejos de la realidad, y eso también es denunciable, pero bueno, eso forma parte de la historia de la televisión. Seguimos hablando, además de, también de actualidad. En este caso, vamos a ir viendo por partes, porque hoy, además del Consejo de Gobierno vasco, como cada martes, también se ha celebrado el Consejo de Ministras y Ministros, también como cada martes, en el caso este último del Consejo de Ministras y Ministros ha habido varios temas, se ha hablado mucho de la sequía, de las medidas específicas del Gobierno estatal para, paliar los efectos en diferentes comunidades autónomas por la sequía, por el tema de la producción de alimentos y demás, pero también... Y vamos a empezar, aunque es el final siempre de la rueda de prensa, ahora se lo explico, en el capítulo de preguntas, los compañeros y compañeras que acuden a esta rueda de prensa del Consejo de Ministras, en concreto, además la primera pregunta ha sido para la ministra portavoz del Gobierno Central, para Isabel Rodríguez, en relación a una noticia salida hoy mismo, una decisión de hoy mismo, del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que esa decisión es rebajar un año la condena a uno de los integrantes de La Manada. Ya saben, de estos que están condenados, estos auténticos salvajes que violaron de manera grupal a una joven en los Sanfermines de hace unos años. No se ha explayado mucho, pero sí que la ministra portavoz, lo primero es decir que está todo el gobierno al lado de la víctima, y ha hecho esa primera, valoración. Vamos a escucharla. A la primera de ellas fue precisamente la sentencia de este tribunal la que inspiró una reacción social, una reacción de las mujeres en aras a la necesidad de una mayor protección de las víctimas como consecuencia de violencia y agresión sexual.
y, por tanto, fue ese hecho el que dio lugar a esa norma que aprobó también nuestro país y que, como bien saben ustedes, y hemos hablado de ello mucho en los últimos meses, pues tuvo efectos no deseados, por lo que fue corregida, como es este efecto, y para evitar que se vuelvan a producir en el futuro. Hoy nuestro pensamiento tiene que estar con la víctima, acompañarla como lo hemos hecho siempre y cómo esta norma da esa protección integral a la víctima, desde el primer momento hasta un acompañamiento en el futuro con todas las necesidades que la víctima pudiera necesitar. Bueno, y también dentro de esa rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y Ministras, una de las aprobaciones de los temas importantes y también en este caso, vamos al principio, ha comenzado así la ministra portavoz Isabel Rodríguez, que es la aprobación de la concesión a título póstumo de la Gran Cruz de Isabel la Católica a la joven española, a la joven cooperante fallecida en un ataque ruso en Ucrania, donde estaba realizando labores humanitarias. Bueno, pues fue alcanzado por un proyectil y falleció, pues se ha concedido a título póstumo la Gran Cruz de Isabel la Católica, y de una concesión pues a una retirada, porque también hoy el Consejo de Ministras y Ministros ha aprobado la retirada de la Gran Cruz del Mérito Militar al dictador chileno Augusto Pinochet, que era algo que también era el rum rum durante todos estos días. Bueno, pues ha hecho efectivo la retirada que, bueno, pues vino, la concesión fue dentro de la dictadura del franquismo, y bueno, pues ya por fin en 2023 se le ha retirado esta orden militar, este reconocimiento a un dictador que acabó con la vida de miles y miles de personas. Vamos a escuchar también a la ministra portavoz. La concesión a título póstumo de la Gran Cruz de Isabel la Católica a Emma Ascaso Igual, la cooperante española fallecida en un ataque ruso en Ucrania. Emma Ascaso Igual entró allí en el conflicto al principio, prácticamente desde el comienzo de la agresión ilegal e ilegítima de Rusia contra Ucrania, en una situación, como comprenden, humanitaria crítica como trasfondo. Es trabajadora humanitaria que ha estado en esta estancia durante estos últimos meses. Sobre todo, su papel ha sido el de ocuparse de manera abnegada de evacuar a la ciudadanía de las zonas de mayor riesgo, y precisamente en esas tareas fue como falleció el pasado 10 de septiembre, cuando, desplazándose en la zona afectada, su vehículo en el que viajaba impactó un proyectil ruso. Se le concede a doña Emma Ascaso Igual la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, que es una orden creada por Fernando VII en 1815 y que es la de mayor importancia de la que se pueden otorgar por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Desde el Gobierno queremos, de este modo, reconocer su trabajo y reconociendo a ella también al de todos los cooperantes españoles que están trabajando sobre el terreno en situaciones de especial dificultad, como es el caso de la guerra de Ucrania. Por otro lado, y también en el capítulo de condecoraciones, en este caso corresponde una retirada. Como saben ustedes, ayer se cumplieron 50 años desde que la democracia chilena fue víctima de un ataque brutal que estremeció al mundo. Y hoy, desde el Consejo de Ministros, hemos acordado la retirada de la Gran Cruz al Mérito Militar al dictador Pinochet, que fue concedida también por el dictador en 1975 en nuestro país. Con esta retirada de la Gran Cruz del Mérito Militar, que fue concedida, como digo, en su día por el régimen franquista, nuestro país avanza en esa coherencia con los compromisos democráticos, con los valores democráticos, con los derechos y las libertades, evitando que se prolonguen y que tengan vigencia dentro del ordenamiento jurídico español esas manifestaciones que nos recuerdan a ese otro momento de nuestra historia donde también fueron contrarios a esos valores, a esos derechos y a esas libertades. Bueno, y mañana es un día muy especial. Bueno, todos los días intentamos que sean días especiales y bonitos, pero mañana sí que es un día en el que nos hace especial ilusión, porque tenemos ya una larga trayectoria de colaboración con la Asociación Goravide. Mañana celebran su día, además cuando se cumplen ya 61 años, 61 aniversario de esta asociación que lucha para la plena inclusión de las personas con discapacidad intelectual en Euskadi. Tenemos al otro lado a Joseba Fernández, él es responsable de comunicación de Goravide. Joseba, buenas tardes. Arratsaldeon. Arratsaldeon, buenas tardes. Bueno, Joseba, como decimos, tenemos ya esa amplia trayectoria, ese recorrido, esos años de colaboración entre esta casa Tele7, Radio 7 y Goravide. No 61 porque no habíamos nacido tú y yo, porque somos muy jóvenes,
Pero Tanto que ahí estamos, ¿eh? Llevamos muchísimo tiempo colaborando con vosotros, con vosotras. Joseba, por eso nos hace especial ilusión el que mañana sea una jornada informativa, reivindicativa y festiva también, que ahora comentaremos. sí. Pero Joseba, el futuro de las personas con discapacidad intelectual es un poquito el leitmotiv, ¿no?, de la celebración de mañana. Eso es, el año pasado, como bien sabéis, celebramos el 60 aniversario, entonces ahora nos surgió una pregunta, ¿no? Que era, ¿y ahora qué, no? Hemos cumplido 60 años, entonces sí que hemos querido llamarle así, ¿no? Año 61, hablemos del futuro de las personas con discapacidad intelectual. Coincide además que estamos en plena reflexión estratégica de nuestro sexto ya plan estratégico, en el que queremos de alguna manera, bueno, pues vislumbrar cuáles son las claves que nos permitan diseñar una planificación de futuro que asegure sobre todo la sostenibilidad y pervivibilidad de Goravide como asociación, ¿no? Queremos seguir muchos años trabajando por los derechos de las personas con discapacidad intelectual y estamos en ese proceso de, bueno, pues pensar cómo tiene que ser ese futuro, ¿no? Joseba, para la gente que, bueno, pues que me extraña, pero bueno, no os conoce, y fíjate, estamos hablando de 61 años, sois de las asociaciones quizá más longevas o que más recorrido tienen, y también centrado en la discapacidad intelectual del Estado, sois de las más decanas, Joseba. Goravide es la pionera en Vizcaya, fuimos la primera asociación de este ámbito de la discapacidad intelectual que surgió en el territorio histórico de Vizcaya, luego a raíz de la fundación de Goravide surgieron otras, incluso algunas de ellas, de las que existen, salieron desde el propio seno de Goravide. Podemos poner el ejemplo también del Antegui Batuac, ¿no? Que como en parte de Goravide luego ya se independizó como fundación laboral, o también pues lo que puede ser Fundación Futuvide, que se encarga de los apoyos especializados, apoyos para cumplir la voluntad de las personas, ¿no? Y en lo que respecta al resto del Estado, sí que estamos, bueno, pues plena inclusión en España, yo creo que fue en el 60, 61, ANFAS Navarra, también por un año antes que Goravide. Entonces sí que estamos ahí un poco, bueno, pues como en el ámbito de las pioneras, ¿no?, de este movimiento asociativo. Joseba, como comentábamos, ¿no?, la gente que no conozca, que lo dicho, me extraña, pero ¿cómo hablaríamos o cómo explicaríamos el nacimiento de Goravide? ¿Fueron las propias familias de personas con discapacidad intelectual, personas que veían un poquito hace 61 años, ¿no?, que no había planes específicos, que se sentían un poco, entre comillas, abandonadas por quizá instituciones de hace, pues como decimos, más de 60 años, y ahora mismo, ¿no?, se engloba, la asociación ha ido creciendo evidentemente, pero ¿cómo son esos primeros pasos, Joseba? Sí, como bien dices, a partir de las familias son las que, y nos vanagloriamos de ello porque siguen siendo el principal motor de la asociación. Somos una asociación de familias, no somos una empresa, no somos una entidad que quiere ganar dinero con nuestra labor, sino que queremos es, bueno, pues apoyar a las personas con discapacidad intelectual en el desarrollo de su vida, lo más completa posible, desde que nacen hasta que termina su vida, ¿no?, hasta que fallecen. Entonces, como bien dices, fueron las familias las que, bueno, pues dieron impulso, arropadas también pues por gente de su entorno, pues al final, bueno, pues gente del barrio, del vecindario, de la escalera, de la escuela, pues se sumaban un poco a este movimiento asociativo y sí que se fue creando pues esa corriente, ¿no?, favorable a las personas con discapacidad intelectual, que al final, con el pasar de los años, contagió también a las instituciones públicas, que desde, pues eso, finales de los 70, principios de los 80, cuando se comienza un poco todo lo que es la nueva etapa democrática, pues tanto en Euskadi como en el resto del Estado, bueno, pues comienzan a configurarse lo que hoy en día son los servicios sociales de los que disfrutamos no solamente las personas con discapacidad intelectual, sino toda la sociedad. Evidentemente hay esa evolución, ha cambiado mucho, ¿no?, de ese origen de Goravide. Ahora, me imagino que muchos logros también, ¿no, Joseba? Queda mucho camino por recorrer, que esos retos, ¿no?, que mañana ahora comentaremos en esa jornada, ¿no?, informativa, pero también, como decimos, festiva, que hemos visto, la Paraguada, que ahora comentaremos, poquito a poquito, pero esos logros, ¿no? Hay muchos retos, muchas cositas todavía por hacer, pero sí que se ha conseguido mucho, ¿no?, gracias a Goravide. Sí, sobre todo poniendo a la persona con discapacidad intelectual en el centro. Es que es verdad que nosotros somos una asociación de familias, no somos una asociación de personas con discapacidad intelectual, pero sí que tenemos muy en cuenta pues, lo que es siempre el tener a la persona usuaria en el centro, ¿no? Tanto de la toma de decisiones como de contar con su opinión, e incluso
desde su rango de experta por experiencia, como nosotros decimos, ¿no? Que al final solo va a poder decir una persona con discapacidad intelectual cuáles son las necesidades de una persona con discapacidad intelectual, y en ese ámbito estamos. Sí que es verdad que, bueno, pues hemos avanzado mucho. Nosotros siempre decíamos que antes las personas con discapacidad intelectual tenían la vida que les hacían, de alguna manera, otras personas tomaban las decisiones por ellas. Sí que hemos avanzado mucho hacia lo que podríamos decir que ahora son protagonistas de su vida, pero en realidad también queremos dar un paso más allá, ¿no? En ese futuro que hablamos, que es que sean guionistas de su propia vida, no solamente que la protagonicen, sino que tomen las decisiones que ellas mismas van a protagonizar. Joseba, en ese papel también clave o en esa evolución, pregunto, pero no sé por qué me da que es fundamental, que creo que alguna vez lo hemos comentado, es el tema del ocio, de poner en valor, ¿no?, la necesidad de que personas con discapacidad intelectual puedan también ir al cine, ir a un concierto, ir a ver una exposición, estar por las fiestas de los barrios, es decir, dejarnos o no solamente centrarnos, que también, ¿no?, en talleres, en tema apoyo a familias y demás, sino también dar vamos a decir, la importancia que requiere, que necesita el tema del ocio en las personas para que se desarrollen plenamente. Sí, evidentemente, y hay una cuestión muy clara. Una de las primeras decisiones que se toman en Goravide es crear, en el 62, cuando surge la asociación, es crear un servicio de ocio y tiempo libre. Y las primeras actividades que se hacen son de ocio y tiempo libre. Y hoy en día sigue siendo la actividad que más personas con discapacidad intelectual concentra de todas las que ofrece Goravide, que son muchas y que son muy variadas, que pueden ser desde residencias, viviendas, que pueden ser apoyo psicológico, incluso psiquiátrico, apoyos especializados, centros de día, incluso la formación y la capacitación para que las personas con discapacidad intelectual den charlas sobre su realidad a diferentes grupos de interés. Todo ello concita mucho interés y mucho volumen de personas, pero es que luego llega verano o llega Semana Santa y las actividades de viajes de ocio y tiempo libre son numerosísimas. Y durante todo el año, también teniendo en cuenta la gran importancia que tiene el voluntariado, pues todas las actividades que se hacen en invierno de ocio y tiempo libre son brutales, las cifras que movemos. Entonces, sí que es verdad que es una de las, digamos, de las puntas de lanza, ¿no?, del movimiento asociativo de Goravide y de la discapacidad intelectual. Bueno, y mañana, que es vuestro cumple, 61 añitos, ni más ni menos, pero en plena forma, por supuesto, porque 61 años es ahora los nuevos 30 o los nuevos 25. Joseba, va a haber una jornada, bueno, pues como decimos, ¿no?, con actividades, con charlas, va a estar presente en una de esas intervenciones el alcalde de Bilbao, Juan María Burto, además de la diputada de Acción Social. ¿Cómo se va a desarrollar, vamos a decir, esos encuentros o esas ponencias? Porque luego, que también hablaremos, va a haber una paraguada, que esto no tiene que ver con la lluvia, sino es otra cosa, una paraguada lúdica, pero se arranca la jornada precisamente con personas que quieren incluso contar también sus testimonios o su día a día en Goravide. Sí, siempre replicamos siempre el mismo esquema, ¿no? Que es, vamos a aportar algo a la sociedad, vamos a hacer una jornada divulgativa, bien de un proyecto, un programa, o en este caso, pues una reflexión que queremos hacer de cara a la sociedad sobre cuál creemos que tiene que ser el futuro de las personas con discapacidad intelectual, y luego una parte de lo que tú decías, ¿no?, más lúdica, más festiva, pero también reivindicativa, ¿no?, sin perder un poco esa idea de que, vamos, que queremos luchar por los derechos de nuestro colectivo. En esa primera parte, como bien dices, bueno, vamos a contar con presencia institucional del Ayuntamiento de Bilbao por parte de su alcalde, la diputada foral de Acción Social, también la viceconsejera de Políticas Sociales del Gobierno vasco, y luego contamos con una mesa de 4 personas que han participado en este proceso de reflexión estratégica del que hablábamos antes y que de alguna manera configuran el puzzle que podríamos decir que es Goravide, ¿no?, que son las familias, las personas con discapacidad intelectual, profesionales y voluntariado. Entonces va a haber una persona de cada uno de esos ámbitos en el que, bueno, pues va a explicar un poco cuál está siendo ese proceso de reflexión estratégica y desde el punto de vista del colectivo al que representa, pues cuáles pueden ser las cosas que hacemos bien en Goravide, qué podemos mejorar, cuáles son las necesidades no cubiertas y, sobre todo, cuál es el valor añadido que aportamos desde entidades como Goravide y asociaciones de familias, ¿no?, que somos en nuestro movimiento asociativo. ¿Cuál es la diferencia de que lo haga Goravide, esta prestación de servicios, a que lo haga una empresa con ánimo de lucro? ¿Cuál es la diferencia de que lo haga Goravide o que lo haga una institución pública, ¿no? Entonces, bueno, pues, podríamos poner el ejemplo de que no queremos ser una Osakidecha, ¿no?, que preste un tipo de servicios y que la persona usuaria tenga muy poquito que decir, ¿no?
En nuestro caso, bueno, pues la familia es realmente la dueña de Goravide, la persona con discapacidad intelectual y su familia lo son, y son ellas las que van a orientar un poco cuál tiene que ser el devenir de los servicios que prestamos. Entonces, bueno, pues también queríamos reflejar un poco cuál es ese valor añadido, ¿no? Esa jornada, vamos a decir, ¿no?, divulgativa, será mañana, el día de vuestro cumple, a partir de las 10:30 en Azcuna Centro, ¿verdad, Joseba? Eso es, sí, el aforo es muy limitado, entonces lo que hemos hecho ha sido, bueno, pues vamos a emitirlo por streaming, se podrá ver en nuestro canal de YouTube y también a través de goravide.com/YouTube. Y bueno, y luego queda grabado, o sea que cualquier persona que a las 10:30 no pueda verlo, sabemos que se van a contar cosas muy interesantes, entonces bueno, o sea, animamos a la gente a que cuando pueda, en los próximos días o semanas o incluso meses, que se acerque y pueda ver un poco de qué hablamos en esa jornada. Y luego a partir de las 12 del mediodía en la Plaza Vizcaya, paraguada, lúdica, festiva. Yo creo que expliques el por qué el paraguas, porque ahí estamos viendo, son imágenes del año pasado, de esta paraguada, como decimos, festiva, organizada por Goravide, para, en este caso, soplar 61 velitas, el año pasado fueron 60, buen ambiente, da igual que llueva o haga calor o haga sol, el paraguas va más allá del tema de la lluvia, porque también significa protección, ¿no, Joseba? Sí, y además es muy curioso porque llevamos haciendo esto desde el año 60, o sea, desde el 51 aniversario, desde hace 10 años, es la 10ª paraguada que hacemos y nunca nos ha llovido. O sea, siempre utilizado el paraguas, pero nunca, y eso que estamos en días que un día nos cogió justo la ciclogénesis, aquella explosiva que hubo, fue el día siguiente de la ciclogénesis y no llovió en absoluto. Entonces sí que es verdad que trasciende un poco, ¿no?, lo que es la utilidad, digamos, habitual del paraguas, y lo que queremos simbolizar de alguna manera es que todo el mundo necesita un paraguas como cuando llueve, y de la misma manera todos necesitamos apoyos en algún momento de nuestra vida, y bajo ese paraguas todas las personas somos iguales, ¿no? Entonces lo que queríamos representar un poco es eso, ¿no?, que la persona con discapacidad intelectual quizá necesita pues un paraguas más grande que el tuyo, o llevar más tiempo el paraguas, o abrir el paraguas cuando realmente no está lloviendo pero le molesta el sol. Entonces, queríamos simbolizar un poco esa necesidad, ¿no?, de apoyos que en algún momento de nuestra vida todo el mundo vamos a tener que hacer frente. Pues Joseba Soriona, que feliz cumple, happy birthday to you, y mañana bueno, pues a disfrutar de esa jornada divulgativa muy interesante, que nadie se la pierda, y si no puede, como comentas, a través de streaming, luego estará también en vuestra página, que nosotros, como siempre nos dais permiso, pues haremos un resumen y cogeremos también esos testimonios, va a haber también voluntarios, familias, personas usuarias, y luego a partir de las 12 del mediodía, Plaza Vizcaya, paraguas en mano, paraguada también de Goravide, y por cierto, si el tiempo lo respeta, que espero que sí, va a haber musiquita también, va a haber concierto, ¿no? Sí, eso te iba a decir también, que tenemos un concierto de Asier Paredes, que es un usuario de Goravide y también de la antigua Batuac, que bueno, que con su teclado pues va a amenizarnos un poco, pues eso, hasta la 1:30 más o menos, pues una horita y pico de concierto, pues eso, pues que es un cumpleaños, ¿no?, sin celebrarlo con música. Pues a soplar las velas, 61 velitas, ni más ni menos, que sean muchas más, que nosotros lo veamos y que brindemos por ese futuro esperanzador y la buena salud de Goravide. Joseba, un besito, es que ricasco, como siempre. Un beso, es que ricasco, Suri. Un besín, agur. Seguimos con actualidad informativa o política, mejor dicho. Hoy se ha celebrado, además del Consejo de Ministras y Ministros, el Consejo de Gobierno Vasco también. En esa rueda de prensa posterior a esta reunión, bueno, pues han comparecido el portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, y la consejera de Medio Ambiente, Desarrollo Económico y Sostenibilidad, Arantxa Tapia. Precisamente la propia Arantxa Tapia ha hablado sobre la aprobación, uno de los planes estrella, la autorización del Gobierno Vasco de más de 120 millones de euros para impulsar los programas de ayudas a empresas para mejorar su competitividad y promover, bueno, pues ese desarrollo necesario y poder, bueno, pues hablar de futuro, un buen futuro en el tema industrial. Ayudas también dirigidas, lo he comentado, al sector pesquero, entre, bueno, pues uno de los planes ambiciosos, como decimos, del Gobierno vasco dentro de aquí, de la Comunidad Autónoma Vasca. Son más de 120 millones de euros para, bueno, pues estos programas de ayudas a empresas para mejorar su competitividad y promover, bueno, ese desarrollo económico más sostenible. Vamos a escuchar a la propia consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia.
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, hemos autorizado más de 120 millones de euros para impulsar los programas de ayudas a empresas con el objetivo de mejorar su competitividad y promover un desarrollo económico más sostenible. En primer lugar, hemos aprobado un nuevo programa de descarbonización dotado con 10 millones de euros, dedicado precisamente a esa descarbonización industrial para la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, con el objetivo de ayudar a que la industria en Euskadi siga siendo competitiva en un contexto europeo y que además globalmente contribuya a la transición hacia esa neutralidad climática que nos hemos puesto como objetivo como máximo en el año 2050. Se trata de un programa de apoyo a empresas industriales, pero también de servicios conexos a ese proceso o producto industrial, con el objetivo de fomentar inversiones en instalaciones productivas, bien sean nuevas o en las actualmente existentes, que permitan reducir esas emisiones de gases de efecto invernadero. Cabe señalar en este sentido que la industria vasca viene desde hace tiempo realizando este esfuerzo y señalar que desde el año 2005, por ejemplo, se ha logrado reducir en un 45% la emisión de esos gases de efecto invernadero gracias a la modernización de procesos y de productos que se están utilizando en estas empresas industriales. Señalar o incidir de nuevo en que el objetivo es la neutralidad y que en este sentido el reto que nos hemos puesto exige nuevas inversiones que son relevantes y que tratamos de apoyar a través de este programa que se inicia en este año 2023, dotado con 10 millones de euros este año y que tiene vocación de continuidad en el futuro hasta conseguir esa neutralidad. En el caso de la pesca y la acuicultura, lo que se trata es de modernizarla, de utilizar tecnología, digitalización, actuar en eficiencia energética y avanzar hacia una diversificación en acuicultura. Y a ello hemos dedicado 16,8 millones de euros. Hemos aprobado esta convocatoria para fomentar esa pesca sostenible y facilitar además el relevo generacional en el sector, tanto pesquero pero también acuícola en Euskadi. Bueno, y seguimos hablando de actualidad, de temas que nos importan los vecinos y vecinas y también gente que venimos, o que vienen, mejor dicho, de otros lugares, de otros municipios, porque Baracaldo crece. Baracaldo pues es la capital del mundo. ¿Qué le voy a decir yo, que soy baracaldesa? Para contarnos todos los temas importantes, tenemos aquí a nuestro lado a Amaia del Campo, alcaldesa de Baracaldo. Amaia, buenas tardes, Arratsaldeon. Arratsaldeon. No se ha notado, ¿no?, que soy de Baracaldo. Nada, además, bueno, lo has dicho lógico, es así. Es una realidad. Es una realidad. Baracaldesa. Aquí contamos con las verdades. A los vecinos que saludamos con todo el cariño desde Baracaldo, desde la capital del mundo. Desde la capital del mundo, con muchas, además de, por supuesto, actividades, fiestas, que luego comentaremos, pero también para poder realizar, Amaia, todos los programas, inicio, por cierto, de, siempre digo, el curso escolar, el trabajo, vuelta un poquito a esa normalidad, hace falta también, oye, inversión, proyectos, poner, como se suele decir, que aquí somos muy vascos, el dinero en la mesa. Y precisamente ayer presentasteis el proyecto Remanentes, bueno, pues que son 6,8 millones de euros para mejorar precisamente, cuando hablamos, la calidad de vida de los vecinos y vecinas, con nuevos proyectos, en los barrios, de equipamientos, pero como siempre decimos, esto revierte también toda la gente que nos visita, que es mucha. Sin duda, es una forma también, sobre todo, Susana, de mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas. La buena salud económica del Ayuntamiento nos permite destinar este dinero a mejoras en nuestros barrios. Bueno, pues durante todo el año pues vas recogiendo propuestas de vecinos y vecinas de diferentes barrios y de diferentes sectores de la sociedad de Baracaldo, ¿no? Y intentando poco a poco pues ir haciendo mejoras pues en la medida que nos lo van pidiendo, ¿no? Pues son un paquete de medidas que el otro día veía la presentación que hizo mi compañera, la concejala de Economía, Irache Foces. Bueno, pues como ves es un vistazo muy global a las necesidades y un poco a diferentes ámbitos, como te decía, pues desde proyectos que tienen que ver con la reducción de emisiones de CO2 y la mejora de la movilidad peatonal y urbana en la ciudad, como por ejemplo lo que supone esta
reforma integral del Paseo de los Fueros. Verdad que las ciudades tienen que empezar a diseñarse de otra manera, quitando vehículos de nuestra vida para que no haya contaminación, ganando la ciudadanía espacio a la ciudad, de modo que no solo se va a arreglar el CIRME, que yo sé que va a hacer mucha ilusión porque ese embaldosado que tiene los Fueros resbala mucho y no es un embaldosado cómodo, pero también va a generar nuevas zonas de espacio y de esparcimiento. Pensamos, como te decía, en los baracaldeses y baracaldesas de todas las edades, pero sabes que las y los chiquis siempre tienen un capítulo muy especial porque son nuestro futuro y les tenemos que cuidar y que mimar. Seguimos mejorando esos espacios para ellos y ellas en la ciudad, por ejemplo, con la cubierta de los columpios de Loizaga, en Retuerto. También vamos a renovar los columpios del Jardín Botánico, que es un espacio maravilloso en San Vicente, y bueno, pues nos pedían que cambiáramos porque ya esos columpios pues llevan muchos años. Pero hablamos también de barrios, hablamos de, por ejemplo, de las bibliotecas. Tenemos aquí enfrente al lado el Kulturgune de Luchana, que quedó espectacular. Bueno, la biblioteca de Artagavite, por ejemplo, era otra de las cosas que teníamos en la carpeta de pendientes, pues dar una vuelta y hacer una reforma integral, pues para que también nos acerquemos al mundo de la lectura, que el espacio sea más amable, pues ayuda, anima de alguna manera, ¿no? Viendo un poco también las necesidades de los barrios, yo suelo decir que no solamente hay que hacer mejoras en las cosas que vemos, sino a veces también en las que no vemos, pero que son muy importantes en nuestra vida. Por ejemplo, todo el tema del saneamiento que vamos a hacer en Rubén Darío, en la Sesarre, bueno, aparte del saneamiento, pues también lógicamente se mejorará las aceras y embaldosado, pero esas obras de saneamiento que son importantísimas, al final lo notamos en la calidad de vida del día a día de los vecinos y vecinas del barrio. Y hay mejoras que van a llegar a todos los barrios de Baracaldo, que también son servicios muy importantes de la ciudad. Por ejemplo, vamos a cambiar todos los contenedores de la recogida de basura, de la recogida de resto y de papel, buscando unos más accesibles, más cómodos. Ya sabes que también hemos estado haciendo cambios con los buzones de la recogida de la neumática, pues para que sea más cómodo el meter una bolsa con bocas más anchas, diseños más modernos. Pues por ejemplo, la gente mayor decía que con los contenedores de resto, cuando vas a pulsar el pedal, pues a veces está difícil, no es accesible para personas con movilidad reducida o personas mayores. Bueno, pues vamos a intentar que sean más cómodos y así aprovechamos a hacer ese llamamiento también al civismo a nuestros vecinos y vecinas para que hagamos todos el esfuerzo de mantener, con el esfuerzo de todas y todas, Baracaldo cada vez más limpio, ¿no? Bueno, luego también hablamos de cultura, por ejemplo, de cultura gratuita. Ahora estabas hablando de la vuelta al cole. Pues las familias cuando vuelven del verano seguramente lo primero que hacen son cuentas, ¿no? De cuánto nos cuesta la cuesta de septiembre, que yo creo que es la de octubre, y va llegando ya casi hasta la de noviembre. Bueno, pues tener también una programación cultural gratuita para las familias, pues es algo que se ve, desde luego que viene muy bien, buscar un tiempo de ocio con nuestros hijos e hijas y también dinamizar los diferentes barrios cuando hacemos actividades. Como ves, se intenta un poco pues atender a diferentes necesidades, diferentes demandas, pues que en el caso de los vecinos y vecinas de Gorostiza, pues por ejemplo seguro que les va a encantar ver que se arregla y se refuerza el puente de Gorostiza, que también llevaban tiempo pidiendo. Bueno, como ves, hay un poco pues pensando en todos los barrios, diferentes necesidades. Pues poco a poco, somos una ciudad muy grande, una familia muy grande, y poco a poco hay que ir atendiendo a diferentes necesidades. Y ahora comentabas, Amaya, lo de inicio de curso, ¿no? Que ya hemos empezado, el curso escolar, los chiquis, el resto, el curso ordinario de la vida, del trabajo y demás, pero centrado un poquito en el tema de los colegios, ¿no? Bueno, en otras comunidades autónomas han empezado un poco más tarde, aquí en Euskadi se ha empezado ya los peques, y claro, esos colegios también, pues que necesitan muchas veces una inversión, porque, oye, los más jovencitos son también exigentes, y las familias, y quieren centros escolares, bueno, pues bien adaptados, renovados, si hay que cambiar un baño se cambia, es decir, hay una inversión también importante para precisamente que esa vuelta al cole, hombre, no sé si sea feliz, pero sí que sea más llevadera. Sí, seguro que es feliz, yo creo que los niños y niñas... Hombre, tienen muchas vacaciones y se echan de menos entre los chiquis. Pues es una labor que siempre se intenta hacer, la medida de lo posible en verano, cuando hay vacaciones y cerrar los colegios, cuando aprovechamos a hacer reformas. En este caso se ha hecho una inversión de 320.000 euros en 20 centros públicos de Baracaldo. Son inversiones de diferente tipo. Mira, durante todo el año, Nerea Cantero, la concejala de Cultura y Educación, y yo recorremos todos los colegios, nos sentamos pues con la comunidad educativa de Lampa y también el equipo directivo, vamos visitando cada colegio para ver in situ un poco qué necesidades tienen, ir haciendo el seguimiento.
ayuntamiento y vamos apuntando en el cuaderno cosillas de mejoras que nos van pidiendo. Y en la medida de lo posible, pues sobre todo, como decíamos, aprovechando los periodos de vacaciones escolares, se van haciendo, pues hay reformas de muchos tipos, de pintados de fachadas, arreglo de baños, por ejemplo, para adaptarlo a niños y niñas con movilidad reducida, colocar fuentes, arreglar una zona de columpios infantiles, sabes que también tenemos columpios en las escuelas de Baracaldo. Bueno, pues hay un poco de todo, ¿no? Pues es, al final, la casa de todos, hablamos antes de la familia Baracaldo, pues la casa de todos, que también son los colegios públicos de la ciudad, pues hay que hacer obras de mantenimiento para mantenerlos en condiciones, ¿no? No solo hay que hacer obras importantes, a veces esas pequeñas cositas, pues hace que los niños y niñas estén muchísimo más a gusto durante todo el curso. Son obritas pues muy importantes que vamos a ir recogiendo día a día, en el día a día del año, y a medida que se va pudiendo, pues en las vacaciones escolares vamos acometiendo esas pequeñas reformas. Fíjate, Amaya, que hablamos de inicio de curso escolar y fíjate cómo soy, Antes de nada te tenía que haber preguntado, ¿qué tal la vuelta a la vida municipal? Pero es que digo, oye, pues que no te has ido, o sea, me refiero, o sea, que al final estamos muy en contacto, hemos estado mucho en fiestas y al final son días, ¿no?, los que quizá os podéis escapar, y es decir, claro, porque muchas veces vemos, ¿no?, a alguien que hace semanas que no vemos, oye, pues ¿qué tal la vuelta al trabajo? ¿Qué tal la vuelta a la vida municipal, al ajetreo del ayuntamiento? Pero Amaya, es que realmente tampoco habéis parado, no se ha parado mucho la actividad municipal, ¿no? No para, pero yo siempre digo que yo descanso pero no desconecto, y no pasa nada, es decir, es verdad que sí que descansas y hace falta, y uno viene de vacaciones mejor, ¿no?, porque necesitas descansar. Es verdad que esto es una dedicación, una vocación y una pasión, ¿no? Entonces tú estás pendiente de las cosas, siempre yo tengo la suerte, Susana, de tener un equipo maravilloso de personas con las que trabajo. Los concejales y concejalas son gente muy involucrada, muy volcada en el día a día de sus áreas, y la verdad que lo hacemos con muchísimo cariño y disfrutándolo. Pero es verdad que Baracaldo no para, y durante todo el verano pues hay que hacer cosas, hay actividades, hay que pues hacer frente a cosas que van surgiendo. En una ciudad tan grande pues pasan muchas cosas, y como ves, pues para preparar todas estas cosas que estamos comentando, no son cosas que se hagan en un mes cuando vuelves el día 1, son cosas que llevan su tiempo de trabajo, pero que bueno, que hacemos encantados. Todo cuando se hace con ganas y dedicación fluye, y eso se nota, Amaya. Fíjate, yo me imagino, me da la nariz, que yo me quedo lejos de lo de las ayudas juveniles, ¿no? Por edad, yo creo que, bueno, habrá que hablar con el área para ver si amplía un poco esto de la... Pero bueno, va a ser que no, para los jóvenes, realmente jóvenes, porque el día 15 de este mes, en unos días finaliza el plazo para solicitar ayudas a la formación destinadas a estos jóvenes, y a finales de este mes, el día 30, para ese alquiler juvenil. Como decimos, por poco nos quedamos fuera. Bueno, las del alquiler se han ampliado de los 18 a los 35 años. ¿Ves? ¡Ay, por poco, por unos meses! Y eso se hace porque hablábamos antes, ¿no?, de atender, de escuchar las demandas de los vecinos y vecinas, y luego intentar ir dando forma a esas demandas. Por ejemplo, en las ayudas al alquiler, pues desgraciadamente se va retrasando la edad en la que nuestros hijos e hijas pueden salir de casa y te llama y hacer realidad su proyecto de vida. Digo por desgracia porque ojalá pudieran hacerlo mucho antes, pero la situación de empleo, de las subidas de precios, no solo de la vivienda, que también, sino del día a día de la cesta de la compra, pues desgraciadamente no lo tienen fácil las personas jóvenes, ¿no? Y en eso está el ayuntamiento, en intentar estar a su lado, pues para echar una mano en la medida de lo posible. Y ahí, de la gente joven, dos tipos de ayudas, como comentabas. Por un lado están las de las ayudas a la formación. Si queremos tener un futuro con más posibilidad laboral, pues la formación es muy importante, pero es también una inversión familiar y una inversión personal, donde pues hay que intentar también ayudar, como siempre digo, ¿no?, que las ayudas deben ser siempre contemplar el concepto de progresividad, de modo que se ayude más a las familias con menos recursos económicos. Con estas ayudas a la formación se consiguen, puedes llegar a financiar hasta el 50% de lo que se invierte en formación y hasta el 30% de lo que se necesita de material informático, que hoy en día es fundamental para esa formación. Y en las ayudas al alquiler pues pasa poco igual, ¿no? Es verdad que yo creo que quienes tenemos hijos e hijas en esas edades sabemos y vemos en el día a día lo difícil que lo tienen, pues para poder hacer realidad su proyecto de vida. Y ese empujoncito que intentamos dar desde el ayuntamiento, pues para hacerles un poco más fácil, pues también pretende eso, ¿no? Son ayudas que en el caso de que sea una persona sola pueden llegar hasta los 30.000 euros, y son dos personas hasta los 40.000.
Y como te digo siempre, reciben más ayudas las personas con menos recursos. Bueno, pues al final es una partida de las ayudas al alquiler que son 340.000 euros al año que destina el Ayuntamiento a ayudar a nuestras personas jóvenes. Yo creo que Baracaldo tiene la suerte, Susana, y creo que somos una ciudad con muy buenos servicios para las personas mayores y somos una ciudad atractiva para las personas jóvenes y quienes quieren hacer realidad aquí y hacer, bueno, pues que su familia, crear una familia que viva en Baracaldo. Y eso significa que tenemos que, hablamos antes de los columpios, hablamos de las bibliotecas, hablamos del arreglo de calles, hablamos de nuevas zonas peatonales, hablamos de las ayudas a las personas jóvenes para que puedan hacer realidad su vida en nuestra ciudad. Bueno, pues de eso se trata, ¿no? De estar preparados para ese salto de, bueno, ese otro reto que tenemos, que es el que se queden aquí, ¿verdad? Que no, efectivamente. como pasa en otros municipios, es qué pena que al final la gente joven se tiene que marchar porque los alquileres son estratosféricos, porque no pueden aquí desarrollar pues ese futuro, esa vida, ¿no? A mí, por ejemplo, estos días que hemos tenido, pues hace poco estábamos en fiestas y veías un montón de actividades, incluso actividades que ha dicho este verano, hablábamos de las, bueno, actividades de cultura gratuita para disfrutar en familia en diferentes barrios de Baracaldo. Bueno, pues algo que las familias, por ejemplo, valoran muy bien, el poder tener planes que yo hago con mis hijos e hijas, donde nos lo pasamos todos bien y disfrutamos de la cultura a pie de calle sin tener que gastar dinero, pues viene muy bien. Y eso también dinamiza el barrio, también ayuda al comercio de la hostelería, es un poco de que el ecosistema de todo lo que es las personas que vivimos en Baracaldo, pues bueno, pues nos apoyemos unos a otros para hacerlo. Yo creo que somos una ciudad atractiva, de hecho somos la única ciudad en la que ha crecido la población y estamos, yo creo que haciendo bien, afrontando, bien, con mucho camino todavía por delante, ¿no? Pero estamos bien posicionados para ese reto de rejuvenecimiento de la población que tenemos que afrontar Euskadi y diría que Europa, ¿no? Precisamente a colación, ¿no? de bueno, ese municipio vivo, atractivo, no solamente con, bueno, pues ayudas, ¿no? Con esa importante inversión en el tema de la formación fundamental, ¿no? Tener un futuro, formarse, ¿no? Tener un desarrollo profesional, un trabajo, y en el tema de los alquileres, como decimos, para poder, oye, independizarse, emanciparse, no demasiado tarde, sino que tengan un poquito ese proyecto vital y esa ilusión, que yo claro. Muchas veces esa ilusión de los jóvenes, decir, oye, me quedo en Baracaldo, puedo tener un trabajo y puedo tener un hogar y una casa, claro. Que sea mía, y con esa ayuda al alquiler. Pero también, como comentas, Amaya, el tema de la cultura, ¿no? Apostar por actividades para todas las edades, los mayores, los chiquis, los jóvenes. Hay veces que los jóvenes, lo hemos comentado algunas ocasiones también, es como una franja que dices, bueno, están, porque los mayores tienen un montón también de actividades, los chiquis también, pero esa franja de edad de joven, 20 y pico, 30, jóvenes también, 40, que dicen, bueno, ¿y qué hago en Baracaldo? Pues irnos, por ejemplo, a conciertos de rock gratuitos. Es decir, es una franja que a veces ha estado un poquito olvidada, solamente igual encontraba planes de ocio, bueno, pues como se suele decir, de Paganini, acudiendo a sitios, a salas, oye, que está muy bien, ahí están, pero le falta un poquito ese impulso desde las instituciones, desde el municipio. Pues en este caso nadie tenemos excusa para no ir todavía este mes a los conciertos de rock gratuitos, ¿no? Pues es una gozada, mira, Baracaldo tiene muchas señas de identidad y tenemos nuestro propio carácter, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? Pero una de nuestras señas de identidad es el movimiento cultural que hemos tenido siempre, y yo creo que es algo de lo que nos tenemos que sentir muy orgullosos y orgullosas. Y desde luego a la gente joven, si tú quieres plantear actividades que les interesen, lo primero que tienes que hacer es escucharles y ver qué es lo que te apetece que hagamos, qué esperas, qué necesitas que tu ayuntamiento haga contigo, no para ti. Yo creo que contigo es la clave, ¿no? De hagamos juntos algo que realmente sea lo que tú quieres. Y ahí nace Udazken Arrok. Tenemos la suerte de, es verdad que hay un movimiento cultural muy importante. Udazken Arrok no solo plantea ofrecer rock, música gratuita en 11 barrios, que son 10 conciertos con 22 bandas, sino que además es un altavoz fundamental para las propias bandas locales. Porque aquí la clave es que para participar en este programa tienes que, al menos una persona de la banda tiene que ser de Baracaldo, y además cada año tiene que ser nuevos los grupos. Han participado en todas estas ediciones un total de 60 bandas. Así que tenemos desde el 8 de septiembre hasta el 7 de octubre programación en 11 barrios de Baracaldo. Cuando venía para acá, que venía andando a tu programa, he visto que tenéis aquí puesto ya en el barrio de Luchana los conciertos. El siguiente creo que es en Rontegui y luego aquí en Luchana. Bueno, pues es una forma de acercar también la cultura a los barrios.
Y son programas que tienen muchísimo tirón y muchísimo éxito, se concentra mucha gente. A la gente que toca en Baracaldo, pues le encanta tener la oportunidad de tocar en tu pueblo, ¿no? Eso de ser profeta en tu tierra, ¿no? Pues un poco eso. Mira, me acuerdo el año pasado en Irico Soñuac, que es el otro programa, que también estamos ahora otro concurso también de bandas locales, que al final acaban con la final, que por cierto será el día 23, y luego el concierto de cierre será el 20 y 21 de octubre en Baracaldo, en Rico Plaza. Yo me acuerdo de la edición pasada que estaba hablando con la banda local, que la banda local ganadora, pues además tiene el honor, digamos, de participar en esa jornada de cierre, pues, donde siempre hay alguna artista de relevancia que, bueno, pues el telonero siempre es un puig, ¿no? Y decía la gozada y lo encantados que estaban de poder tocar en ese escenario de Rico Plaza, pues con ese equipo de sonido fantástico en el que estábamos disfrutando, y luego la gente de Baracaldo estábamos disfrutando muchísimo. Y es verdad que el mundo de las bandas locales mueve muchísima gente. Sí. Y cualquier concierto que haces va muchísima gente a verlo, hay un ambiente estupendo. También hablamos antes de la hostelería y el comercio, pues también encantados de que se hagan cosas. Además, como decimos, ¿no? Intentamos que todos los servicios al final y todos los programas acaben llegando a todos los barrios, ¿no? Bueno, pues disfrutar de un concierto allí al lado de casa cuando sales y te tomas algo con la cuadrilla, pues es un placer. Así que sí, bueno, animar a la gente a que se acerque a disfrutar de esa música en la calle. Que todavía queda estos fines de semana, hasta el 7 de octubre, como comentas, Amaya, dentro algunos de los conciertos además de fiestas. Este fin de semana ha sido fiestas de Burcheña y de Gorostiza, dentro de fiestas de Burcheña, uno de los grupos Colatets, sí, además que son buenísimos, que han estado aquí varias veces. Fiestas de Gorostiza, que creo que un ambientazo increíble. Mira, ha habido 2 fines de semana con muchísimo ambiente. Es verdad que ha hecho un calor importante, digamos como la única pega, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo han hecho bien. Aprovecho, Susana, a dar las gracias de todo corazón a las comisiones de fiestas de nuestros barrios, que se han dejado la piel, han estado ahí al pie de cañón, han metido horas, le han puesto muchísimo trabajo y sobre todo muchísimo cariño a sus fiestas. Las fiestas de los barrios tienen un componente muy especial. Es verdad que es ese momento en el que todo el barrio se junta, ¿no? Se hace mucha convivencia. Incluso gente, me decía el otro día en Gorostiza, que gente que es del barrio pero de repente viene, o la gente burcheña que son del barrio de toda la vida y ese día vienen al barrio. Bueno, pues es bonito, es un momento de encuentro, de compartir, de que la familia en el sentido amplio, que es lo que es la vida en el barrio, bueno, pues nos juntemos en torno a unas fiestas, y un ambiente estupendo todo el fin de semana. Baracaldo ha estado hasta, bueno, como un montón de actividades, que es una gozada, o sea que muy contentos. Bueno, y este fin de semana, entre otras muchas, bueno, que queremos dejar a nadie fuera, porque son este fin de semana Rontegui. Que ha hecho las prefiestas también. Que ha hecho las prefiestas, que han dicho, pues vamos, porque un fin de semana que se nos queda corto, pues hacemos las prefiestas, que había ya ambientillo. Había ambientillo, además, sí, les vi yo por la calle. Sí. Rontegui, luego creo que Artegavita Zuazo también hace alguna cosita. Sí. Si es que casi siempre lo vamos hasta enero, que son de Sambi. Bueno, luego toca las de mi barrio también, toca Bagacha ya entre poco. Pues efectivamente, en Baracaldo mira, eso es una suerte. Yo pues cuando me junto con alcaldes o alcaldesas de otros sitios, ¿no? No de la zona, porque la zona igual conocen, pero cuando estás en encuentros con otras ciudades en otros sitios, yo les decía que en nuestra ciudad todos los fines de semana hay varias cosas organizadas a la vez. Eso es maravilloso. Sí. Esa riqueza cultural y social que tenemos, eso es un valor que tenemos que mimar, cuidar y potenciar, porque es maravilloso. Al final hay personas que están organizando actividades de diferente tipo, de las que disfrutamos luego todos y todas. Por eso ese mensaje también aprovecho a las comisiones de fiestas, en este caso de Rontegui, que le toca otro abrazo enorme, porque hay muchísimo esfuerzo, sobre todo muchísimo cariño, para que las fiestas del barrio se vivan con la alegría y con la intensidad que se viven, con respeto. Vamos a aprovechar a decir que también nosotras las mujeres tenemos derecho a disfrutar de las fiestas de día y de noche sin que nadie nos moleste, y aprovechamos a dejar ahí ese mensaje para que nadie se le olvide que una de las señas de identidad es ese respeto que desgraciadamente todavía como movimiento feminista tenemos que seguir reivindicando. Que la fiesta tiene que ser para todas y para todos, que se vivan en paz, en tranquilidad, con diversión, pero como decimos, con respeto. Como ha sido hasta este fin de libertad. semana. Por cierto, ya avanzo que se avecinan sorpresas, tengo que hablar con Nerea, la voy a pillar por cuando un día, porque igual tenemos una fiesta más que añadir. Pero no te chives todavía, No, Susana, me chivo. Yo ahí lo dejo, porque
porque oye, algo he oído. Algo se avecina. Vamos algo ahí se a avecina. dejar al Pilpil que vaya ahí poco a poco cocinando. Vamos ahí. Vamos a dejarlo. Nerea, no te me escondas, ¿eh? Bueno, Nerea, sabes que para montar fiestas y hacer cosas siempre se apunta un bombardeo, así que bueno, hablaremos. No hay problema. Para hacer, porque sí, porque es que si no, hay alguna semana que nos queda libre, pues hay que ocuparla. No sé si tenemos alguna libre. Pues no, deporte, fiestas, culturas, movimiento cultural, no sé yo. Pero vamos a mirar una buena fecha porque esto no para nada, sin descanso. Amaya, nos vemos dentro de poquito. Es que cuando ricasco, quieras. como Es que siempre. ricasco, Suri. Un placer, Amaya. Vamos de nuevo al Consejo de Ministros y Ministras. Hemos dicho que bueno, íbamos a dividir en diferentes capítulos, diferentes temas, porque también ha estado presente en esa rueda de prensa posterior el ministro de Pesca, Agricultura y Alimentación, Luis Planas, que ha explicado bueno, las medidas específicas aprobadas por el Gobierno estatal para bueno, afrontar la problemática de la sequía en diferentes comunidades autónomas. Ustedes dirán, pues la que ha caído aquí estos días es tremebunda, pero son cosas muy concretas. Hay zonas con esa sequía, meses sin llover, y también la problemática de la producción de alimentos. Medidas específicas, concretas, que se han aprobado un paquete importante de medidas, como decimos, que lo explica en esa rueda de prensa del Ejecutivo Central. No hay ningún periodo de nuestra historia, ni reciente ni antigua, en que se haya dado un apoyo tan significativo al conjunto del sector primario. 3.986,5 millones de euros, de ellos 1.380 millones en ayudas directas, de las cuales 713 millones corresponden a agricultura y ganadería en las ayudas específicas por sequía, que vamos a abonar a partir del mes de octubre, y el resto son medidas en materia fiscal, en materia de liquidez, en materia de apoyo a los fertilizantes, también de bonificación del gasóleo profesional y de medidas de apoyo en relación con el sector pesquero. Por tanto, un conjunto de medidas que yo creo que ha tenido pues, un impacto eficaz. Son medidas del Gobierno de España, pero quiero significar que muchas de ellas entran en competencias directamente autonómicas. Y para que vean ustedes, el conjunto de las 17 comunidades autónomas han arbitrado apoyos directos que no superan los 100 millones de euros. Para que ustedes comparen la dimensión del esfuerzo que hemos realizado desde el Gobierno de España, lo digo para adelantarme, y sin duda he escuchado algunas voces calificando de insuficientes las ayudas recibidas. Yo creo que ciertamente han sido muy importantes, y más importantes aún cuando las uno al tercer elemento al que quisiera referirme, que es evidentemente de la Unión Europea y la política agrícola común, que es un instrumento formidable de apoyo al sector primario. 4.875 millones de euros en ayudas directas para este país, cuyas declaraciones concluyeron el 30 de junio, pero además un elemento que quiero significar muy importante desde el punto de vista temporal, teniendo en cuenta que el año agrícola empieza con San Miguel a final del mes de septiembre y estaremos, lógicamente, empieza oficialmente y administrativamente a partir del 1 de octubre, tendremos, por una parte, lo que me refería del pago de las ayudas de sequía, el desembolso de un 70% de las ayudas directas. Hemos negociado con Bruselas incrementar del 50 al 70%, eso supone en términos netos que habrá una disponibilidad para nuestros agricultores y ganaderos de una cifra superior a 3.500 millones de fondos europeos y, por tanto, supone un empuje que quiero subrayar, que creo que además en la Comisión Europea hemos conseguido, por ejemplo, las ayudas directas dentro de los 330 millones de movilización de la reserva, una cifra de 81 millones, que es la más importante del conjunto de la Unión Europea. Creo que todo ello, más la modalización que hemos efectuado, flexibilidades en relación con los ecoesquemas o con la condicionalidad, pero también con los programas de apoyo a frutas y hortalizas y al vino, pues un instrumento yo creo que muy eficaz. Lo digo porque a veces escucho voces quejándose de Bruselas. Si la PAC no existiera, tendríamos que crearla. Y yo creo que tenemos un instrumento formidable, tanto con las ayudas directas por parte del Gobierno de España, con el seguro agrario y con la PAC, para conseguir este objetivo. Por tanto, en ese contexto tenemos que tener y continuar trabajando, como indicaba muy bien la vicepresidenta, yo creo que en un doble sentido.
Estamos luchando contra el cambio climático y este Gobierno fue uno de los primeros gobiernos en el mundo que adoptó una declaración a propuesta de la vicepresidenta en relación con la declaración de emergencia climática. Por tanto, tenemos que lograr que la disminución de ese incremento de las temperaturas, pero también necesitamos adaptarnos a la situación. Y, desde luego, está claro en materia de producción alimentaria. Lo decía recientemente la OCDE, necesitamos complementar y aumentar de aquí a 2030 un 28% la productividad del sector primario si queremos no solo mantener nuestros compromisos ambientales, sino también continuar produciendo alimentos. Por tanto, ¿qué medidas se pueden adoptar al respecto? La primera, la que de forma muy sabia, subrayo, muy sabia, adaptan ya nuestros agricultores y ganaderos. En primer lugar, los propios agricultores. Cuando escogen, como explicaba antes, un cultivo en lugar de otro, en función, por ejemplo, de las disponibilidades hídricas, pongo el ejemplo, por ejemplo, del maíz, pues mucha gente se ha pasado al girasol. ¿Por qué? Porque necesita menos agua y, por tanto, es un instrumento magnífico. Como, por ejemplo, nuestros ganaderos. Habrán visto ustedes noticias de sacrificio de reses, digamos, más viejas en la producción láctea o de carne. Eso no significa que no estén adquiriéndose, por ejemplo, hay cifras muy importantes de adquisición de terneros provenientes de Francia para abastecer al mercado de carne en nuestro país, pero están buscando la justa correlación entre la cabaña existente y, evidentemente, el abastecimiento del mercado. Y tres elementos más, y concluyo, que me permito, por mi parte, añadir. El primero de ellos, y se ha referido la vicepresidenta, es la modernización del regadío. El regadío es fundamental en nuestro país, porque gracias a él aproximadamente tenemos pues, unos casi 3 millones de hectáreas en regadío, supone una producción, son 2,7 aproximadamente, una cifra que supone el triple de lo que supondría la misma superficie en secano. Es decir, prácticamente 2/3 de nuestra producción agroalimentaria proviene del regadío. Por tanto, necesitamos mantenerlo, pero ¿cómo mantenerlo en un contexto como el que se describía hace un momento? Eso pasa, primero, por evitar las pérdidas. Evidentemente, tenemos un sistema de distribución y también de utilización del agua que implica una mejor utilización y explotar mejor cada gota de agua, y ello es posible, me lo habrán escuchado. Yo siempre pongo el ejemplo de Israel, es el país junto a España que utiliza mejor las tecnologías del agua y, por tanto, aunque estamos afortunadamente desde el punto de vista climático lejos de la situación de aquel país, tenemos unas posibilidades de adaptación que yo creo que son muy significativas. Por tanto, 2.130 millones, como se dedicaba hace un momento, de los cuales 975 millones provienen del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con este objetivo, mejorar nuestro regadío desde el punto de vista de utilización del agua, pero también de la utilización de recursos alternativos, como por ejemplo las aguas regeneradas o depuradas, o bien la desalación. Es un elemento fundamental y el Ministerio de Transición Ecológica y el Ministerio de Agricultura estamos trabajando ambos coordinadamente al respecto. Segundo elemento, la agricultura y ganadería de precisión. Es el futuro, pero es el presente. Afortunadamente, en España, hace unos días, se lo mostraba a los ministros de Agricultura de la Unión Europea en Córdoba, en el campus experimental de Rabanales, donde efectivamente mostramos todo lo que estamos haciendo, que estamos financiando con esos 307 millones de los fondos de recuperación, pero que también tiene una gran parte de inversión privada en nuestro país para conseguir efectivamente situar pues, la agricultura y la ganadería 5.0 que son necesarias para la producción alimentaria. Y finalmente, otra cuestión, y la menciono solamente de pasada, de la cual se hablará mucho en los próximos meses, porque está dentro de la presidencia española, es uno de los objetivos dentro del Consejo Agrifish, en el que queremos llegar a unas conclusiones políticas, las nuevas técnicas de edición genética en la producción vegetal, semillas y plantas, nada tienen que ver con los organismos genéticamente modificados, pero sí que significan un instrumento, por ejemplo, para que podamos disponer de alimentos sin gluten, para que dispongamos de ciclos productivos más cortos, que utilicen mejor el agua y que utilicen menos productos fitosanitarios o menos fertilizantes. Por tanto, yo quiero acabar con mis palabras simplemente, y desde el Gobierno, creo que nuestra actitud es una actitud realista de descripción de la situación que hay, pero al mismo tiempo un mensaje de esperanza,
porque yo creo que con los instrumentos de que disponemos en este momento somos capaces de poder responder a esa adaptación que es absolutamente necesaria, no solo desde el punto de vista de la vida humana, sino también de la producción de alimentos. Bueno, el consejero de Turismo del Gobierno vasco, Javier Hurtado, esta misma mañana ha destacado el liderazgo de Euskadi en turismo gastronómico en la presentación de la 8ª edición del Foro Mundial de Turismo Gastronómico. Ha afirmado y recordado que Euskadi es sede permanente y que alberga cada 2 años un evento tan prestigioso como es este Foro Mundial de Turismo Gastronómico debido a su arraigada tradición y cultura gastronómica. El buen yantar aquí en Euskadi es fundamental, es una seña de identidad y un evento clave de cohesión social, además de ser una fuente de inspiración en diversos ámbitos. Vamos a escuchar sus palabras. Pues dentro de nuestra estrategia de turismo, la parte gastronómica, podríamos decir que es central y transversal. Central, primero porque es una seña de identidad de los vascos, cómo nos relacionamos con la cocina y con la comida. Eso lo vemos, que somos reconocidos mundialmente, primero por nuestros grandes chefs, con la mayor concentración de estrellas Michelin, pero sobre todo cómo lo vivimos culturalmente. Puedes encontrar la gastronomía a cualquier nivel, en un polígono industrial con un menú del día, en una sidrería, en un asador, con lo mejor de la mar. Bueno, pues eso es lo que representa para nosotros en Euskadi, y es central también porque lo dicen los turistas. Nosotros tenemos desarrollado un sistema de inteligencia turística a través de datos en el cual podemos cargar y transformar y convertir en información valiosa para administraciones y para el sector a través de diferentes fuentes de información, encuestas, datos de organismos internacionales, nacionales, y lo dice bien claro, la principal motivación de los visitantes que vienen a Euskadi es la gastronomía, en todas sus vertientes. Y bueno, pues vamos a seguir planificando y trabajando. De hecho, acabamos de aprobar una estrategia turística 2030 con esa visión de futuro. Queremos tener esa mirada a largo plazo, somos referentes, pero queremos seguir siéndolos. Y en ese sentido no se trata de predecir lo que va a ser el futuro, sino se trata de poner las condiciones del futuro que queremos construir entre todos, sobre todo con un sector muy profesionalizado, con derechos laborales que son muy importantes para que ese sector siga siendo puntero, y ese es el trabajo que vamos a seguir realizando. Y bueno, pues el foro de octubre va a ser un elemento más que destaca pues, esa importancia que le damos tanto a la estrategia turística como a el desarrollo que revierte en todas las partes del territorio y, como bien habéis dicho, en las partes más locales, más desconocidas, siempre a través de ese producto local, que es otra de nuestras señas. Bueno, y nos vamos a Bilbao. Esta misma mañana el alcalde Juan María Burto, junto a representantes de la Corporación Municipal y el Foro Bilbao por la Paz y la Convivencia, han estado presentes y han presidido la ofrenda floral y la colocación de una placa en recuerdo de José María Urquizu Goyogana, víctima de la banda terrorista ETA. El acto, abierto a la participación de la ciudadanía, ha tenido lugar, como decimos, hoy al mediodía en el Parque de Doña Casilda y ha contado con la participación de la banda municipal de Chistularis. José María Urquizu, bilbaíno de 55 años de edad, casado y padre de 5 hijos, fue asesinado, como decimos, por la banda terrorista ETA un 13 de septiembre de 1980, cuando se encontraba trabajando en la farmacia que su familia tenía en Durango. El acto en su recuerdo, celebrado hoy, ha sido impulsado por el Foro Bilbao para la Paz y la Convivencia por petición expresa de la familia del propio Urquizu y, bueno, pues familia que va a recibir una réplica de la placa original que estamos viendo colocada hoy muy cerquita del antiguo Café Toledo. Con unas dimensiones de 30 por 45 centímetros, la placa en recuerdo a José María incluye los logos del Ayuntamiento y del Foro Bilbao por la Paz y la Convivencia y, bueno, pues el siguiente texto recordatorio: José María Urquizu, víctima de ETA, 1980, un 13 de septiembre, como decíamos. En la parte inferior de esta placa, un código QR que, bueno, conduce al mapa de la memoria de Bilbao, del Foro por la Paz y la Convivencia, un nuevo apartado de la web municipal, www.bilbao.eu, cuyo objetivo es, bueno, pues georreferenciar hechos vinculados con la violencia política y el terrorismo en la capital vizcaína, así como rescatar del olvido las historias de las personas asesinadas con el propósito de que trasciendan a todos los ciudadanos y ciudadanas. Siguiendo los criterios establecidos por el Foro por la Paz y la Convivencia de Bilbao, hoy hemos, en un acto solemne, con una ofrenda floral, hemos querido realizar un homenaje a José María Urquizu, persona que fue asesinada en Durango por ETA
y a la cual hoy queremos homenajear por su relación con Bilbao en este parque de Doña Casilda. Quiere ser un acto de reconocimiento y de respeto y de homenaje hacia las víctimas del terrorismo, que, como he dicho muchas veces, sufrieron en silencio y sufrieron también el silencio. Y hoy queremos homenajearles y trasladarles nuestra cercanía y nuestro reconocimiento a todas y cada una de ellas. Hoy, especialmente en este acto, a José María Urquizu. Es la segunda placa que ponemos en Bilbao. La primera fue en noviembre pasado a Ángel Pascual. Y en este caso lo hacemos en un lugar diferente al del atentado, porque la familia así lo ha querido, que sea en este entorno del Parque de Doña Casilda, que por otro lado es un lugar también de memoria, ¿no? Es donde está el monolito de las víctimas del terrorismo. Y con este acto también lo que queremos es trasladar que las futuras generaciones conozcan lo que pasó en un pasado que ojalá, de ser así lo deseamos, nunca jamás vuelva, pero que no se olvide. Bueno, y seguimos descubriendo talentos increíbles, talentos musicales que siempre nos gusta pues conocer aquí y que ustedes también sean testigos de bueno, pues esa calidad musical que tiene una jovencita de 19 años, ella es bilbaína, Olivia Orell. Olivia, buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Bueno, con 19 añitos, con ese pedazo de voz, esa música, esa fuerza, pues Olivia pues ya nos está conquistando. A ustedes también lo va a hacer, bueno, si no lo ha hecho ya, ahora mismo, en 0, Olivia, además, tus canciones cuentan experiencias vitales, experiencias muy íntimas, ¿no? Sí, diferentes situaciones que en algún momento pues te hacen, no sé, para mí fue una manera de exteriorizar todo eso. Pero sí son situaciones que a raíz de enfermedades o no sé, momentos en los que te hacen estar así. Olivia, porque, bueno, hay que ver... Eso es, igual que me hago poeta de repente, pero no. También me gusta escribir, pero no, ha sido con la música. ¿Te costó mucho el... También, o fue, como estás comentando, Olivia, algo natural, el decir, bueno, porque a todos nos da reparo a veces, ¿no? O miedo el decir, bueno, es que a través de mis canciones también me van a conocer mucho, me voy a, entre comillas, desnudar delante de la gente que va a escuchar estos temas. Pero no me ha causado reparo porque lo he visto tan necesario por encima de eso, que era como... También es la historia de muchísima gente, no solo la mía. Entonces no me he sentido así. Olivia, alguna de... Pues estamos escuchando, y luego veremos también, bueno, pues en forma de videoclips de tus canciones, pero, por ejemplo, porque ya has sacado disco, pero alguno de esos temas, ¿de qué hablan, Olivia? Para que la gente también se haga una idea. A ver, hay temas sobre... Por ejemplo, hay una canción sobre lo peligroso que es como quedarte... Hay un momento cuando estás mal mucho tiempo como que te acomodas en ese malestar y es muy peligroso porque tú crees que ahí estás bien y olvidas todo lo que hay fuera, pero eso no estás bien, te va consumiendo poco a poco sin que te des cuenta hasta matarte y claro, no quieres ver otra cosa porque has encontrado como una comodidad. Una habla de eso, otra habla, de hecho esta, pues intento separar como a lo que es la persona de las enfermedades que tiene, porque muchas veces te dominan y no haces esa separación, pero es muy importante saber lo que quieren ellas y lo que quieres tú. Eso intento hacer. Otra habla de disociar, una escena normal disociando. ¿Qué más? Otra habla de consultas en psiquiatra, psicólogo, una manera de sentirte, y también en ingresos. Ingresos y bueno, sobre eso. Olivia, ¿te sirve la música para sacar, ¿no? Todo, como comentas, ¿no? Lo que uno tiene dentro, el poder ayudar también a mucha gente que se va a identificar con tus canciones, con tu historia vital, pero también
has tenido apoyos, ¿no? A la hora bueno, pues, de sacar el disco, a la hora de contar, de expresar todo esto, de verbalizar, ¿no? Lo que es una realidad, que todos en algún momento o hemos tenido o vamos a tener una enfermedad mental, ¿no? Has tenido ese apoyo familiar, ese apoyo también de gente, ¿no? Como, pues, por ejemplo, a la hora de sacar el disco también, que ha confiado en ti, que te ha apoyado. Sí, sí, siempre he tenido mucho apoyo, lo agradezco mucho porque muchísima gente no tiene. Esa es que es cuestión de suerte. Eso es lo que no puede, lo que no debería pasar, que no sea cuestión de suerte. O sea, todos tendríamos que tener a alguien, la familia sobre todo, pero si no es la familia, que eso ya es bastante duro, como alguien externo, como es, yo qué sé, la sanidad. Pero sí, yo sí que considero que he tenido suerte en ese sentido. ¿Te están llegando también, Olivia, ese feedback, esos mensajes ahora con las redes sociales, ¿no? Con Instagram, con Facebook, de gente, ¿no? de jóvenes o no tan jóvenes, que dicen, oye, yo escucho tus canciones y me ha pasado lo mismo, me he sentido igual acudiendo, pues, a esa consulta, o he tenido que ocultar el que tenía una cita con el psiquiatra, con el psicólogo, porque la gente va a pensar que no sé qué? O sea, ¿te está llegando algún mensaje? No me han llegado esos mensajes de me ha pasado esto. O sea, sí que les ha llegado la canción, pero que eso también me parece muy, muy bonito, en el sentido de que puedas sentir esa situación sin haberla vivido. Eso sí que me ha pasado. Olivia, en la presentación, bueno, por cierto, el disco, ¿cuál es el título del disco? Se llama Olivia Orell. Tal cual, Sí, has se dicho, llama yo quiero que sea mi carta de presentación. Pensaba en ponerle en otro título, pero al final se quedó con Olivia Orell. ¿Cuántos temas son, Olivia? Todos 10. compuestos por ti, ¿no? Sí. 10 temas. El disco, yo te preguntaba, bueno, todavía hay que confirmar fechas, pero sí que la idea es presentarlo en salas, en sitios igual más pequeñitos, hacer algún acústico, Sí, alguna empezar, presentación. eso es, empezar en acústico y poco a poco, para yo también hacerme al público y al escenario. Porque todavía no has dado ningún concierto, Olivia. Técnicamente no, no he dado ningún concierto, pero sí, estoy en ello, a ver, preparando. ¿Cómo ha sido la grabación de los videoclips? Porque bueno, pues estamos emitiendo imágenes, ahora veremos, para que la gente también lo vea y lo escuche. ¿Cómo ha sido también grabar? ¿Te has sentido cómoda? Porque al final es, bueno, contar una realidad, lo que tú cuentas con tus canciones, pero también con las imágenes, ¿no? Sí, eso creo que, no sé si diría que me ha costado hacerlo, porque no es lo mismo que no te vean a que te empiecen a ver delante de una cámara. Entonces eso sí que creo que me ha costado, y como acostumbrarme a verme a mí, y no sé, me ha costado, sí. Bueno, pues no, oye, el resultado espectacular, la verdad es que muy enhorabuena, Olivia, además de por el disco. Olivia, antes de irnos a escuchar y a ver tu trabajo, parte de tu trabajo, decir y recordar que hay que alzar la voz, que vosotros que bueno, tenéis esa buena vía, como es la voz, la música, Sí. El hablar de que las enfermedades mentales todos o hemos padecido o vamos a padecer una enfermedad mental, que hay que cuidar nuestra salud y hay que decirlo y verbalizarlo, porque la gente joven sobre todo quizá tiene más reparo en hacerlo, ¿no, Sí, Olivia? o no es obligatorio que en tu vida pases por una enfermedad. Sí es muy probable que en algún momento una situación que te haga estar peor, pero igual no un trastorno, sino otra, porque salud mental es todo lo que tenga que ver con todo, literalmente. Entonces sí, cuanta más información haya o más se exprese, que es la forma que haya más información, no solo, bueno, cantando, porque yo he elegido esa manera, pero no tienes por qué saber cantar, puedes escribir, puedes hablarlo sin más, o que no sea algo artístico, simplemente exteriorizarlo de alguna manera sana, sí puede ser. Y no tener miedo a pedir ayuda, ¿no? Eso, es muy importante. A nuestro entorno, a los miedo, profesionales. Sino aceptarla, porque hay veces que tú, bueno, primero es reconocer que te está pasando algo y reconocer que necesitas ayuda, porque a veces no puedes solo, es así, es que no puedes, aunque tú creas, pero no puedes muchas veces. Y aceptar la ayuda. Hay mucha gente que no acepta la ayuda, no quiere aceptar la ayuda por 1000 razones, pero eso es un problema también. Pero yo creo que hay que hacer todo lo que podamos nosotros, desde nuestra posición,
porque ya hay cosas externas que no sé, cosa de más psicólogos, más psiquiatras, pero lo que podemos hacer es hablar e intentar que se nos escuche. Olivia, volviendo al disco, al tema musical, en cuanto a sonidos, porque hemos hablado de las letras, de las composiciones, pero ¿cuáles son un poquito las, no sé, las influencias, el estilo que te gustaría un poquito más dirigirte, Olivia? A mí me gusta, para cantar, diría, no sé, algo entre pop rock alternativo. Me gusta mucho ese género en general porque es también un poco amplio, pero de referencias musicales, cuando me preguntan no sé qué decir, porque como no pensaba en nada al escribir o al componer, era lo que, no sé, no pensaba en ninguna persona. Tener tu propio estilo, ¿no, Olivia? Y no, es que o sea, no pensaba en un estilo, era lo que me salía en el momento, sí. ¿Y has bueno, pensado el lugar que te gustaría presentar el disco? No sé, oye, pues porque sueles acudir, Bilbao, Baracaldo, ¿de dónde eres exactamente? Bilbao. De Bilbao. Pero dices, pues en la Antxoki, en la sala Antxoki, pues sí. ¿algún sitio que dices, me haría ilusión hacerlo aquí? Pues en concreto no sé si sabría decirte, pero obviamente en Bilbao, ya que... No. Claro, o empezar en Bilbao y a partir de ahí, pues... Pero sí, mira, el Antxoki sería buen sitio, ¿no? Centro de Bilbao. Increíble. Oye, pues ahí lo dejamos, la propuesta para los responsables de programación del Teatro Antxoki, es muy bonito. Que es súper bonito, sí. En el centro, además, bueno, pues iríamos de todos lugares a verte, porque tenemos el metro, el tren cerquita. Olivia, sí que ya nos comentará las fechas de presentación, que esperemos que sean ahora en otoño, sí. Que queda poquito. Con los 20 recién cumplidos, qué bonita edad, te la doblo y te la supero. Y Olivia, si te parece, bueno, vamos a escuchar esa música, tu voz, tu magia, y bueno, pues con siempre la invitación, que esperemos que recojas de nuevo para venir de nuevo a Tele7, ¿te parece? Gracias, sí. Gracias y enhorabuena por el discazo, gracias. Olivia. Gracias. Continuamos en Informativos Tele7 y seguimos recogiendo, bueno, esos temas después de la rueda de prensa, como decimos, posterior al Consejo de Ministras y Ministros, muy centrado, bueno, antes hemos hablado, ¿no?, de condecoraciones, de retirada de condecoraciones, también del tema de la manada, que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, bueno, pues ha solicitado el rebajar un año de pena de cárcel a uno de los miembros de la manada y han pedido, bueno, pues una valoración por parte del Gobierno central. Pero, como decimos, uno de los temas clave o estrella es el tema de la sequía, que ustedes dirán, bueno, pues aquí está lloviendo, tormentas, alerta amarilla. Bueno, son precipitaciones que la verdad es que se dan muy fuertes, pero de manera muy localizada, y en otras comunidades autónomas ya dicen, hace meses y meses y meses que no llueve, y esto repercute evidentemente en los cultivos, en la producción de alimentos, etc, etc. Antes hemos escuchado al ministro Planas, pero ahora queremos escuchar a Teresa Rivera, que ella es ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Gobierno estatal, que habla precisamente de esos puntos calientes, ¿no?, de esas consecuencias de la sequía, que, como decimos, afecta a muchas comunidades autónomas que llevan muchísimos meses sin caer una gota, y esto, como decimos, repercute en el tema de los alimentos, encarecimiento de los alimentos. Claro, no solamente decir, bueno, no llueve y qué desértico está el paisaje, que también, sino que en el tema, por ejemplo, de producción de alimentos, bueno, pues los encarece, porque muchas cosechas se echan a perder, evidentemente, si no llueve, y bueno, pues hay problema en el tema del regadío. Con Teresa Rivera ya nos despedimos. Mañana volveremos a estar con todos ustedes con más temas, con más información y más ganas de compartir cada tarde con todos ustedes. Como siempre, gracias, un auténtico placer tenerles al otro lado. Besito, agur. Hemos, en efecto, informado sobre cuál es la situación de sequía en nuestro país, con algunos datos que confirman la situación estructural que vive nuestro país en relación con el agua y, por tanto, lo importante que es seguir trabajando también en lo estructural y la incidencia que esto puede tener en la garantía de abastecimiento para la población y en el impacto en distintas actividades económicas, en particular la actividad agraria.
Permítanme que les muestre algunas diapositivas que ponen de manifiesto lo que les acabo de explicar. Si focalizamos la evolución del agua embalsada, el agua disponible en los últimos 10 años, observamos cómo la tendencia es clara, una tendencia a la disminución de agua disponible. El año hidrológico empieza el 1 de octubre y acaba el 30 de septiembre, por lo que este año hidrológico, que va a terminar ahora, empezó ya en mala situación cuando el 1 de octubre del año pasado acumulábamos un periodo de sequía importante, como también recordarán. En septiembre, la situación más importante al final de este año hidrológico, insisto, en las cuencas que gestiona el Estado, en el Guadalquivir, nos permite tener una disponibilidad del 19% de la capacidad total, y en las cuencas gestionadas por comunidades autónomas vemos que las más afectadas son las cuencas interiores de Cataluña, con un 23,3%, de Guadalete-Barbate, por debajo del 17%, 16,5%, y las cuencas mediterráneas andaluzas en torno al 25%. La precipitación ha bajado un 17% a lo largo de este año hidrológico. Este es un mapa en el que se pone de manifiesto a la izquierda cómo la lluvia que ha caído en nuestro país se reparte de forma desigual, con menor lluvia en las zonas que están más en naranja. Si cruzamos la información del mapa de la izquierda, la lluvia caída, con la información del mapa de la derecha, el agua disponible, vemos cuál es la cartografía de aquellas zonas en España donde se ha vivido con más tensión la falta de disponibilidad de agua. Las zonas rojas, que coinciden, como decía antes, con Guadalquivir, parte del Guadiana, no necesariamente por falta de lluvia, pero sí por una demanda que produce un desajuste con respecto a la acumulación de un régimen de precipitaciones a la baja, zonas de Cataluña, zonas de Castilla y León, Huelva, Cádiz, Málaga y el norte de Extremadura. Este es un gráfico importante que explica por qué hemos tenido que activar de forma temprana en este año, en el mes de mayo, el año pasado, en el mes de marzo, medidas extraordinarias frente a la sequía. Algunos nos han preguntado, bueno, pero afortunadamente las lluvias de estos últimos días, la dana que hemos vivido, habrá ofrecido más agua disponible para poder paliar esta situación de sequía. Por eso hemos querido seleccionar estos dos mapas que aparecen en la siguiente diapositiva. Dos mapas que ponen de manifiesto cómo estaba la situación de agua disponible en el territorio peninsular a 31 de agosto y qué es lo que ocurría tras la lluvia de estos días de principios de septiembre. Observamos muy pocos cambios. En realidad, ese agua ha venido muy bien para poder refrescar, acumular agua en el suelo, no genera un cambio significativo con respecto al agua disponible. ¿Por qué es importante esto? Porque es importante entender que la gestión de la sequía en nuestro país, como hemos venido haciendo desde el principio de la legislatura, requiere respuestas estructurales, requiere acciones que nos eviten costes mayores, el coste de no actuar, y que integren ese escenario de agua disponible en la planificación hidrológica, es decir, en la inversión constante en todas las cuencas hidrográficas, que suman más de 12.000 millones de euros destinados fundamentalmente a aportaciones no convencionales, desalación, reutilización, a mejora de las conducciones para evitar fugas o a infraestructuras de regulación que nos permitan abordar las situaciones de sequía o de inundación con mayor flexibilidad. Esto también nos ha obligado a revisar los planes especiales de sequía que aprobamos en 2018, están en tramitación, han estado en información pública, mejorando la precisión de aquellos indicadores que nos permiten activar de forma automática las medidas que anticipen decisiones, facilitando una mejor gestión. Es decir, en un año particularmente seco como el que hemos vivido, llegamos al final del año hidrológico sin prácticamente ninguna incidencia desde el punto de vista del abastecimiento. Digo prácticamente porque ha podido haber incidencias en pueblos de menor tamaño, en zonas aisladas. Ha tenido que haber limitaciones a determinados usos no esenciales para la población o restricciones en algunos sistemas de riego, pero hemos podido garantizar
el agua para todos. Tenemos que seguir invirtiendo para que esta tendencia que se viene acusando en los últimos años y que pasa a ser cada vez más estructural sea compatible con la garantía de agua para abastecimiento de población, sea compatible con la garantía de disponibilidad de agua en volumen conocido a priori para usos económicos. Por esto también ha cobrado especial fuerza la gestión del agua en nuestros presupuestos generales del Estado, en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con dos líneas especialmente importantes y un volumen de recursos especialmente importante. Un volumen de recursos de más de 3.000 millones de euros para la digitalización del agua, del ciclo del agua, tanto en conducciones como en uso final de agua, más de 2.100 millones de euros para modernización de regadíos, reduciendo fugas y pérdidas, utilizando las nuevas tecnologías y Big Data para ser mucho más eficaces en la gestión de ese recurso, pero también en la gestión de la administración del agua o del consumidor final, de los consumidores, de las asociaciones de consumidores de regantes, y incrementando el conocimiento del uso de agua que se hace en cada una de las etapas, favoreciendo la eficiencia para el uso en regadío, como después nos explicará el ministro de Agricultura. A pesar de estas decisiones de inversión estructural, necesitamos intervenir en supuestos de emergencia, en supuestos que requieren una reacción ágil, inmediata, como lo que hemos vivido en este año 22-23, como lo que ya vivimos en el ejercicio 21-22, apoyando a los afectados que ven restringido su acceso a los volúmenes de concesión de agua para regadío con medidas complementarias, eximiendo del pago de cánones y tarifas, activando pozos de emergencia, garantizando el abastecimiento en aquellas incidencias en la población donde no se acaba de cubrir puntualmente alguna de las necesidades de abastecimiento, o subvencionando el precio del agua desalada. La aplicación de los planes especiales de sequía ha sido particularmente importante este año, como digo, facilitando la garantía de abastecimiento para toda la población, minimizando el impacto en los sectores productivos, lo que no significa que no haya impacto, sino que se minimiza y garantizando simultáneamente el mantenimiento de los ecosistemas. Hay que decir que en estos días que ha llovido, con una dana muy importante en el territorio, compleja, y que nos muestra hasta qué punto que llueva el mismo volumen a lo largo del año no es equivalente a disponer de agua. Puede llover lo mismo en un año, pero el reparto a lo largo de los meses marca la diferencia. Si llueve lo mismo concentrado en 2 semanas, 3 semanas, es muy difícil poder retener ese agua, genera problemas de erosión en el suelo. Afortunadamente, contamos con una perspectiva para los próximos días de recuperación de normalidad en el régimen de lluvias, por tanto, una recuperación no solamente de ese agua que ha caído en estas últimas semanas, también en el inicio de un año hidrológico que nos permita aliviar esas restricciones que han tenido que aplicar algunas de las administraciones hidráulicas en estos últimos meses.